Unizaga, intendente. Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Esta mañana, por supuesto, en todos los cafés la discusión era si fue penal o no fue penal. Estamos hablando del partido River y Boca, el último minuto, si fue penal o no fue penal. Estamos en un tiempo en que la gente descree de todo, absolutamente de todo, pero me hizo recordar, cuando era niño, mi niñez fue sin televisión. La televisión vino poco después, en el año 64 llegó la televisión a San Juan. Y escuchábamos los partidos, los mayores, pero yo ya niño los escuchaba, a través del relato de Fioravanti. Y las discusiones eran la misma. Por el relato, unos estaban a favor si fue penal o no fue penal. 50, 60 años después, se sigue hablando, pero ahora ya tenemos el VAR. El problema es si el árbitro quiere recurrir al VAR o no quiere recurrir. Y siguen lo mismo las discusiones. Pero de todas formas, bienvenido este pequeño recreo, porque no hemos hablado durante 2 o 3 días ni de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, salvo entre esto y la muerte de Luis Brandoni, verdaderamente que ha conmovido a un país, al menos todo lo que hemos venido hablando de Adorni y de todos los temas que nos han atosigado los medios porteños se ha olvidado por 3 días. Y esto no es poca cosa. Bienvenido a este pequeño recreo informativo. Juanca, temas de hoy. Lo que dijo Javier Castrilli fue penal. Lo dice Castrilli, no hay más discusión. No empecemos a hablar de que no sé. Lo dice Castrilli, fue penal, obviamente. De todas formas, quiero aclarar algo. Este River, siendo hincha de River, no me gusta. Jugó muy mal River. Boca tampoco tiene mucho más que Paredes. Y es un fútbol bajo sospecha total, con gente pagada para hablar mal del Chiquitapia, el Chiquitapia poniendo los árbitros que a él le parece. Lamentablemente, un estadio repleto de gente y lo único genuino es el hincha. Sí, y la excusa para decir, bueno, pero fue penal. Sí. Te queda la misma cara de tonto, pero por lo menos contestás algo. Pero bueno, más allá de eso, hoy se habló mucho de la fábrica de galletitas de Albardón, porque se decía que ya no iba a funcionar más y esto preocupó a mucha gente. La cuestión es que Tía Maruca ha decidido centralizar toda su operación en Buenos Aires y ha vendido la fábrica de Albardón a otra empresa, Casia, principalmente todo lo que eran las galletas de agua para Tía Maruca y también para otras empresas con marca de cada una de esas empresas. El comunicado de hoy del gobierno de San Juan, que se comunicó con los nuevos empresarios, es que seguiría todo igual. No se está hablando de cierre de la empresa, incluso se habla de que pueden llegar algunas inversiones más, pero sigue funcionando como lo venía haciendo. Bueno, dentro de este mundo donde todo es judiciable, también se judicializa contra la Corte de Justicia o con alguno de los integrantes al menos. Sí, porque recordemos que el integrante de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, le inició un juicio a el ex candidato a gobernador Sergio Vallejo, porque Vallejo lo había acusado, entre otras cuestiones, de como escribano no podía ser integrante de la Corte de Justicia. Esto fue una conciliación, Lima le está pidiendo 60 millones de pesos, hoy en la conciliación no se pusieron de acuerdo, con lo cual van a juicio. Bueno, vamos a ir a los anunciantes, Juanca, pero después contame si es cierto o no que un actual diputado, que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, puede ser
el hombre en San Juan de un pastor evangelista. El hombre con más trabajos en San Juan, estás hablando, ese diputado. Sí, exactamente. Vamos con nuestros anunciantes. Auspician este programa. Broker Andino, SEAC, Farmacia San Martín de Porres, Municipalidad de Caucete, Dulcín, Café América Mayorista, Municipalidad de Santa Lucía, Naturgy, Municipalidad de Rawson, Grupo Mitre Salud, Golden Mining Gualirán, UPCN, Glencore Pachón, Municipalidad de la Capital, Papelería Salomón, Vanessa Novias, Municipalidad de Pocito, Pinturería Córdoba, Municipalidad de Rivadavia, Cochería San José, Municipalidad de Albardón, Universidad Nacional de San Juan, Municipalidad de Háchal, Nápoli Frío, Alfredo Nardi Abogado, Barrick, Prevención Salud, Equimel, Clínica Santa Lucía, Municipalidad de San Martín, Gonzalo Campos, Avícola Soles, Cámara de Diputados de San Juan, HG Perforaciones, Gobierno de San Juan, Sancod Seguros, Barceló Combustibles, Colormax, Municipalidad de Chimbas, Sindicato Empleados de Comercio, Peluquería Garrila y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Neumáticos Barceló. Alineación y balanceo, rotación y colocación de neumáticos, tren delantero completo, amortiguación y frenos. Ahora también cambio de aceite y filtros para tu vehículo. Plan 12 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito del Banco San Juan. Te esperamos por la esquina de Mendoza y 25 de mayo. Neumáticos Barceló, todo en un solo lugar. Patricia Moreno, siguen las amenazas de tiroteos. Exactamente, pasó en la Escuela de los Berros hoy día a raíz de un cartel que encontraron pegado con una escritura fulgor que decía que había un tiroteo, que no se lo perdieran hoy a las 16. Esto pasó en la Escuela de los Berros, pero fue más grave lo que pasó en la Escuela Carlos Quiroga Moyano, donde el portero encontró ya directamente sobre un banco una vaina servida. Es el cartucho lo que queda después de que se dispara el plomo. Así que la policía también está investigando. Parece no tener fin esto. ¿Pero qué es lo que hay detrás de esto? ¿Alguien se anima a hacer una hipótesis? Decir esto es organizado, ¿por quién? Hasta acá lo que se tienen que es un mensaje que se ha viralizado de los chicos por moda, por costumbre o quizás por ahí dicen por no tener clases, lo están haciendo. El problema es que hay en las instituciones donde han visto que hay situaciones que son más delicadas, por ejemplo un mensaje que iba dirigido decía estoy harta, lo voy a matar, que pueden estar vinculados con casos de grooming y demás o de bullying específicamente. Así que se investiga, hay un caso que se reconoció por parte de un chico, pero también se está viendo qué se va a hacer en las otras escuelas. Esta repetición que no es graciosa y realmente provoca alarma. Hay un tema que, sí, para tener en cuenta. Con las llamadas del año pasado, las llamadas telefónicas de amenaza de bomba, que toda la semana eran 2 o 3, se tomó la decisión de no informar más. Es decir, se actúa pero no se informa. Bajaron muchísimo las llamadas, porque lo que se buscaba era la repercusión pública. Quizás en este tema hay que hacer igual, bajarle un poco la pelota, no informar cada 2 segundos algo y seguramente van a bajar mucho. Está bien, y eso lo vamos a respetar los medios de difusión. Pero hoy muchísima gente se informa a través de las redes sociales. Sí, pero y se pasan mensajes a través de los WhatsApp. Pero los medios tradicionales dejaron de informar lo de las llamadas telefónicas y se dejó de informar. No es tampoco que... Yo digo, ¿qué va a pasar? Las redes sociales van a buscar lo que ya está, no van a buscar información a la fuente. Entonces, si no se informa, tampoco van a buscar información. Yo digo que va a pasar el día que no que haya un tiro, que haya un petardo en una escuela y vas a ver la que se arma. Hay muchas responsabilidades por medio por las autoridades. Y las autoridades, no nos engañemos, tienen mucho miedo a la repercusión. No, es que se hace el protocolo, lo que no se informa. Claro. Además hay un problema, hay chicos que tienen situaciones bastante complejas de conducta y a veces que están atravesando situaciones emocionales muy difíciles, que quizás es lo que se debe trabajar a fondo. Así que lo ovacionaron al presidente Milei. ¿Y en Israel? Ah, en Israel, yo creía que era acá. Claro. Capaz que si ve que está complicado el año que viene, vaya a presentarse en Israel. Acá pero está. Para ser presidente. Para ser rabino. Mira, es un problema. Yo creo que tendría que tener un seguro de vida importante para... No, es un viaje de mucho riesgo,
a tal punto que para Israel significa un desafío muy grande en tema de seguridad. Cualquier cosa que le pueda pasar de un atentado es difícil, a tal punto que, por ejemplo, hoy sigue cerrado el estrecho de Hormuz y un barco de Irán que quiso pasar fue bombardeado por parte de fuerzas de Estados Unidos. Es decir, el conflicto sigue y grave, con lo cual esta visita presidencial en este momento es de gran riesgo. De gran riesgo. Sí, no es el momento indicado para haber ido. Pero va a cantar libre, así que va a hacer presentaciones, porque a medida que va también canta, así que... El tema es si un presidente de la nación, con lo que eso significa, puede arriesgar su vida de esta forma. Porque no va a faltar un loco que quiera atentar. Aparte, lo que puede desatar eso. Claro, y lo que significaría la repercusión que tendría en la política argentina. Porque no nos olvidemos, atrás de Milei está Milei. Bueno, después el viernes nos contaba Pierluigi Pierantozzi que en Italia, después de vivir 2 guerras mundiales y saber lo que es la guerra, por constitución decidieron que Italia no entraba en guerra. Es decir, hay que aprender también de los países que han sufrido todo este tipo de cosas para saber que no se puede ir a buscar guerra. De cualquier forma, por la Constitución de la República Argentina no es un presidente que la pueda declarar, el que pueda declarar una guerra, es el Congreso de la Nación. Sí. Y esto tiene que quedar claro. Así es. Si quiere estar en guerra el presidente, estará él, pero no es el país. El país no tiene por qué entrar en guerra con nadie. Sí. Bueno, otros temas. Bueno, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, la Nación ha decidido enviar un nuevo proyecto de discapacidad. Recordemos que se aprobó el proyecto, se vetó por el presidente, se volvió a insistir, con lo cual es ley, pero ahora el Ejecutivo no ha cumplido el anterior y quiere modificar lo aprobado. Bueno, ¿qué pasa con el transporte público? Se aprobó el aumento del pasaje de 1.300 pesos. 1.300 pesos. Exactamente. Y va a seguirse manteniendo el boleto para los docentes y escolares gratuito. Se ha llegado a un acuerdo con las empresas. No se dijo en cuánto fue fijado el monto que se va a pagar por cada pasaje escolar o docente, pero sí la primera sección 1.300 y de allí tienen un incremento el resto de las secciones que en breve se va a dar a conocer. Por ejemplo, la gente de Valle Fértil, los departamentos alejados, dice que venir de ellos hacia la capital les va a salir casi 100.000 pesos. Pero, por ejemplo, un empleado de comercio que tiene 4 boletos, ¿cuánto le significa al cabo del mes? Y tener... son 2.600. Cerca de 90 a 100.000 pesos. Claro. 90 a 100.000 pesos. Una persona que tiene que venir de Valle Fértil a hacerse un estudio acá, paga eso en un día. Paga eso por día. Claro. Bueno, me preguntabas de qué pasaba con este candidato. Bueno, hoy en De Sobremesa, Eduardo Cabello, que es diputado provincial, es el secretario general del Gremio de la Construcción, es la máxima autoridad de la CGT acá y también es pastor, contó el proyecto de Dante Hebel. Dante Hebel es un pastor que tiene un programa de televisión en Canal 9, que vive en Miami, que tiene mucha repercusión. Hizo un acto en Lanús, ahora con 3.000 personas, dice que todo lo financia con aportes externos y que quiere ser presidente. Cuando se le preguntó, bueno, ¿dentro de qué línea? Hablan que quiere ser presidente con un pensamiento más de centro, que dicen que es un país de extremos, entonces quieren una propuesta que no sea de los extremos actuales. Bueno, estos sectores de ciertos religiosos, digamos, en Brasil tienen mucha importancia. Son el principal apoyo de Jair Bolsonaro, que fue presidente de Brasil y que quiere volver ahora a través del hijo. Bueno, veremos cuál es su suerte en la política sanjuanina y argentina. ¿Y Cabello va a ser el representante acá o no? Sí, lo que pasa es que está dentro del peronismo. Cabello no se ha ido del peronismo. Y un cargo importante dentro del peronismo. Y sí, por supuesto. Yo digo que lo que se haga va a ser si es dentro de lo que es el frente del peronismo. Patricia, antes de ir a lo mejor de la web, ¿qué es lo que hay?
Le cuento, hoy el titular de la División Tránsito de la Policía, el D7, como se conoce popularmente, el comisario Ricardo Díaz, nos contaba que en estos 4 primeros meses, que abril ya lo tenemos casi allí terminando, se han secuestrado 2.406 motos en procedimientos peligrosos, es decir, en picadas y en situaciones de riesgo, por allí en contramano, pasando semáforos en rojo. Él dice que hay una situación que debería considerarse más que una contravención y demás, o una falta de tránsito, un delito, porque dice que a veces esto termina siendo la causal de un siniestro que cobra la vida de personas. Me comentaron, estábamos en el café y se acercó una persona a decir, mire, nosotros solíamos ir a tomar mate al lado en el dique de Uyum. Y ahí hay una parte donde se juntan los motoristas, ya es imposible, porque pasan por encima de uno sin ningún miramiento. Sí. Y se han adueñado de eso y la policía está ahí, pero la policía no hace absolutamente nada. Tiene la orden de evitar problemas y no de ordenar nada. Pero es una orden que viene de arriba, ¿sí? Ah, mire, vea. Es que son picadas peligrosas las que se hacen, claro que sí. Tanto ahí como enfrente del estadio. Bueno, el otro día recuerda que estábamos señalando lo que hace el trayecto del velódromo al estadio del Bicentenario, que ha quedado muy arreglado porque es el circuito de la Fiesta del Sol, pero es tan linda la pista que les han dejado a la gente de las picadas que lo utilizan para eso. Ahora sí, vamos con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se detiene esta hoja? En cuanto toca una mano, deja de girar al instante. Pero lo curioso es que puede cortar madera con total facilidad. Y sin embargo, al entrar en contacto con una mano, se detiene de inmediato. Esto se logra gracias a un cartucho de freno de aluminio que detiene la hoja pasando de 4.000 revoluciones por minuto a 0 en solo 5 milisegundos. Eso es 10 veces más rápido que el despliegue de una bolsa de aire. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿cómo sabe la hoja si está tocando una mano humana o un pedazo de madera? La respuesta está en la electricidad. La hoja lleva una pequeña corriente eléctrica y cuando una mano humana la toca, a diferencia de la madera, se completa un circuito eléctrico que activa el mecanismo de seguridad. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Cumplen años hoy. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. La enfermera Cecilia Cepeda, el médico traumatólogo Ricardo Aguilera, Eduardo Margarit, la licenciada en Comunicación Social Paola Ingracia, el ingeniero agrimensor Francisco Girbert, la profesora de danzas clásicas Julieta Pinazo González, Fabricio Celsa, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio San Juan, Mirna Moral, Rodrigo Gutiérrez Insegna, Marcela Moreno, Trinidad Durán, el contador Viviano Quiroga, Patricia Col, Ricardo León y Matías Núñez. Patricia Moreno. Vamos a una información que tiene que ver específicamente con el trabajo que se está haciendo para tratar de reubicar, recién hablaban de Eduardo de Cabello, a gente que ha quedado fuera del área de la construcción. Están esperando que el ministro de Infraestructura mantenga una reunión con Nación para ver cuántos fondos se van a poder destrabar de la deuda que tiene para comenzar a ubicarlos en algunas obras pendientes que han quedado, tanto de mejoras en edificios escolares como así también en mejoras de obras públicas, de calles específicamente. Veremos qué pasa, la promesa está si se cumple. Esperemos.
Sí. Yo creo que las obras de infraestructura no son un gasto, sino una inversión absolutamente imprescindible, necesaria, y cortar por ahí y decir no tenemos déficit monetario es casi, suena medio extraño, ¿no? Hoy había un cálculo que eran de miles de millones de dólares lo que perdía el país por no tener la infraestructura necesaria. Es decir, date cuenta el gas, plata nada que más. vos, no es que vos lo invertís, vuelve. Lo del gas que decís vos, hoy se calcula que este año va a tener que importarse gas por 1.200 millones de Y es por dólares. no haber hecho la tubería. El gasoducto del norte permitiría cubrir esa demanda a un costo 4 veces menor. Bueno, y esto va a seguir existiendo en todos los rubros. Yo veo la ruta Mendoza, cualquiera lo puede decir, todos lo vemos. Es una forma de morir anticipadamente por el estado en que está ese camino. Pero aparentemente lo importante es que los números cierren. Si Se ha habilitado ahora para el peaje, que hay que ver si hay interesados y qué tipo de peaje cobrarían. Pero hay por la cosas ruta. que dependen del Estado. Mira, cada vez que echamos nafta, pagamos una parte de jubilaciones y una parte es para mantenimiento de rutas y para nuevas rutas. No nos engañemos. Sí. Si acá cortamos para la educación, cortamos para la investigación, cortamos para la infraestructura, eso lo puede hacer mi abuelita, puede gobernar así. Es muy sencillo. El tema es generar los puestos de trabajo que hagan que esos déficits se vayan jugando de a poco. Así es. Bueno, vamos con la presentación de nuestras historias de familia. De hoy tiene por protagonista, Juanca, a dos personas nacidas en Háchal. Nacidas y criadas, bien. Criadas en Háchal. ¿Los presentamos? Sí. Por supuesto, está con nosotros Selva Tachi Martínez. Ella es arquitecta, fue directora durante muchos años del Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional, el CIRCOT, que sí, todos los meses da el índice del precio de la construcción. Y también está Mario Benito Hernández, es geólogo, actualmente gerente de sustentabilidad en Proyecto Los Azules. Estuvo durante muchos años como la cara visible del proyecto Gualcamayo, trabajó en Catamarca, entre otros lugares. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, ¿cuándo se produce el encuentro entre ustedes? ¿En qué momento de la vida de ustedes? Primero las damas, entonces. Primero las damas. Bueno, fue mi compañero de curso en 7º grado. ¿7º grado? ¿Qué escuela? En la Escuela Normal de Háchal, Fray Justo Santa María de Oro. Qué institución que es esa escuela, ¿no? Sí. Por esa escuela han pasado 3 gobernadores, creo, ¿no? Así es, una escuela ha sido, es y será una escuela que ha marcado mucho el camino, no porque nosotros hayamos ido a esa escuela, sino por los antecedentes que tiene esa escuela de muchos egresados, que después, bueno, quien egresa de la Escuela Normal de Háchal tiene un solo destino: el éxito, la universidad, el sacrificio, la dedicación. Yo creo que decir el éxodo, porque también el éxodo dicen que es la principal fábrica de éxodo que tiene Háchal, ¿no? Sí, por eso es, en Háchal está el dicho: nacemos, nos criamos y nos vamos. Yo que siempre les he recordado a gobernantes como puede ser José Luis Gioja o Américo García, hasta don Eloy Camo, hablar siempre con mucho amor de la Escuela Normal de Háchal, ¿no? Como que les marcó la vida. Y de hecho, cuando uno ve, yo por ejemplo comencé primer año en la Escuela de Comercio y éramos 45 y creo que egresamos 42. O sea, ese grupo se mantuvo con muy poquitas bajas en términos de cambios. O sea, eso marcaba un nivel de rendimiento. Si nosotros analizamos los datos del censo, por ejemplo, encontramos que por ahí el índice de mayor terminalidad de la escuela secundaria está en Háchal. No lo digo porque soy hachallero, sino los datos indican eso. Si hay un buen indicador y hay mucho estímulo, probablemente cultural, digamos, a seguir estudiando, a seguir creciendo, y el lugar preferido de los estudiantes hachalleros siempre ha sido Córdoba. Yo no me pude ir a Córdoba por una cuestión, una limitación económica, pero siempre el lugar donde más hachalleros estudiaron siempre fue Córdoba. Y ahí egresaron médicos, abogados, Mario, pero de cualquier forma,
en el lugar donde uno vaya hay un centro de residentes hachayeros, acá y en el exterior. Por supuesto. Porque yo estuve en el centro de residentes hachayero en Toronto, por ejemplo. Porque el hachayero no deja de ser hachayero, esté donde esté. Tal cual. Así es. En la República de Hacha. Ahora, Tachi, contanos un poquito cómo era la vida de dos hachayeritos estudiando en la escuela normal. ¿Cómo eran en esos tiempos? Bueno, en realidad eran varios cursos. Bueno, pasamos la primaria, llegamos a la secundaria y teníamos distinta orientación. Él era comercial, yo era docente, pero todos los cursos trabajábamos en conjunto para los viajes de fin de año y este tipo de cosas. Era aparte una escuela rural, hacían teníamos, sí, los varones tenían la parte de agricultura, nosotros teníamos cocina, teníamos tejido, bordado, sí, teníamos esos oficios también dentro del curso. Y bueno, trabajábamos todos los cursos juntos para el viaje de fin de año. Mario estaba en esos grupos como nosotros, entonces yo siempre esperaba que vaya a cumplir su turno, pero siempre sacaba el primer turno de 10 a 12 y a las 12 y un minuto ya no estaba. Siempre estaba de patobica en la puerta, era quien controlaba entrada y al minuto siguiente ya había desaparecido porque es muy deportista, jugaba los domingos, entonces el sábado no se podía quedar en los eventos. Eso es un recuerdo que me quedó. Y después no fue al viaje de estudio. No, trabajó todo el año y después no fue al viaje. Lo que pasa que era un deportista que es raro, deportista raro, que acostarse a las 2:30 de la noche un sábado en Hatcher era complejo, pero bueno, no, yo habitualmente me sigo cantando de acostar temprano y levantarme temprano también, pero bueno, los domingos tocaba jugar al fútbol y eran los días que había que cuidarse de una manera especial y pasarla bien el sábado a la noche era descansando. Y después en la cancha se notaba cuáles eran jugadores que habían tenido sábado agitado y cuáles habían descansado. Así que creo que tenía que ver mucho con la salud eso. ¿Cómo llegan los Martínez a Hacha? En realidad llegó mi abuelo, eran como 5 hermanos, que muere la madre, el padre vuelve a casarse y ellos con la madrastra no estaban muy bien, son de Alhama de Almería. Y se vinieron los 5, salieron de España. Una de ellas se quedó en Estados Unidos, en New York, los otros siguieron, mi abuelo se quedó un tiempo en Cuba y los otros llegaron a Buenos Aires. Mi abuelo se quedó trabajando, primero viviendo en Estados Unidos, después trabajando un tiempo en Cuba y después llegó directamente a Angaco. En Angaco trabajaba en la parte administrativa de una bodega y conoció a su suegro. Ahí trabajaba mi bisabuelo y después llegó su familia de España y ahí se conocieron con mi abuela y se casaron. Luego se fueron a Hacha. En Angaco nacieron los 2 primeros y los otros hijos nacieron en Hacha. Pero es el único Martínez en Hacha. Todos sus hermanos quedaron en Buenos Aires y en Estados Unidos, así que no tengo familia Martínez en Hacha. Si bien hay muchos Martínez, pero no somos parientes. ¿Y cómo era la familia inicial, tu familia? Mi familia era mi mamá, bueno, mis padres, yo soy la mayor, luego Gustavo Martínez. ¿Algo que ver con los medios? Sí, exactamente. Juan José Gustavo Martínez. Y luego Sonia, y al final Roberto, que es médico. Y el asunto es que mi mamá se casó en el 60, en el 61 tenía uno. Ella es Selva Quiroga. Se casaron en el 60, en el 61 tenían un hijo, en el 62 tenían 2, en el 63 tenían 3, ahí pararon un poquito y en el 66 llegó al 4. Bueno, ¿y la historia de los Hernández? Bueno, los Hernández fueron una familia originada desde la fundación de Villa Mercedes en Hacha. Recordemos que Hacha, del río Hacha al norte, era la parte rica, los pudientes, la parte que trabajaba, que generaba más recursos, y del río Hacha al sur estaba la villa de Hacha. Por eso todavía en la zona norte de Hacha, cuando se habla de la ciudad de Hacha o del centro, se habla de la villa, ¿no? Entonces la villa era al sur y la parte más pudiente era al norte. Mi abuelo y mi bisabuelo fueron de los fundadores de Villa Mercedes, una familia que tenía relación con las Arce Mayorga, los fundadores. De hecho, la plaza de Villa Mercedes tiene esa denominación.
Y bueno, también originalmente también de España. Y por el lado de mi madre es allegue, de los allegues de Iglesia, de Rodeo específicamente, así que todos los Varela, mi abuelo era allegue Varela, venido de La Coruña, cuando era muy joven con su hermano Diego, así que ellos llegan, mi abuelo llega a España, bueno, ahí se encuentra con mi abuela de apellido Castillo, bueno, y tienen muchos hijos. Mi madre fue la hija menor, así que hubo una fusión ahí entre Villa Mercedes y Rodeo. Y mi viejo trabajaba en el correo. Cuando fue a trabajar al correo de Rodeo, ahí la conoce mi vieja y se casan. Nombraste Varela. Felipe Varela estuvo en Hachal, ¿no? Felipe Varela vivió en Hachal, era como su lugar de refugio. Y sí, la casa grande de los arcos imponentes en Niquivil es una de las casas de Felipe Varela. De hecho, se dice que el humorista Hugo Varela es de la misma familia, dicho por él mismo, ¿no? Cuando uno ve los retratos de Felipe Varela y lo ve a Hugo Varela, se parecen demasiado, diría yo, con otro nivel de humor, por supuesto, ¿no? ¿Tenés un hermano sacerdote? Mi hermano menor, sí, el padre Ángel, Toli para la familia. Era el tercero, yo soy el segundo. Mi hermano es sacerdote, ahora está de vicerrector de la Universidad Católica. Así que fuimos en realidad 8 hermanos, de los cuales quedamos 6, y todos nos dedicamos a cosas muy diferentes, y le hemos pedido a mi hermano cura que nos vaya guardando un lugarcito, porque en el nivel de nuestra actividad muy diferente, y de hecho los 6 hicimos cosas muy distintas. Eso yo siempre lo explico como parte de la libertad que nos daban nuestros padres para elegir que quisiéramos ser lo que queríamos ser. Así que mi hermano eligió ser sacerdote, de hecho se fue al seminario en la provincia de Santa Fe, así que al momento de que terminábamos la secundaria nos íbamos yendo, y eso pasó con la mayoría, ¿no? Antes de terminar esta primera parte, este bloque, un día deciden venir a los estudios universitarios acá. Siguen carreras distintas, pero los dos en San Juan. Sí, yo me vengo buscando una carrera que tuviera afín con la tierra. Mi padre tenía finca, yo era el que más le ayudaba, y dije, bueno, no hay agronomía, y bueno, ahí buscando en qué cosas tenían afinidades con la tierra y con la finca, descubrí que geología tenía estudio de suelos, tenía hidrogeología. Entonces, bueno, dije, lo que más se parece a la agronomía es la geología. Había geología en San Juan, quedaba cerca para escaparme a Hachal de vez en cuando, así que elegí geología. Y la geología, después, con el tiempo, me di cuenta que tenía una enorme superposición con agronomía, y que por ahí los agrónomos todavía no se convencen que en función de la roca es lo que puedo plantar, ¿no? Por ejemplo, los terroirs para el vino en las bajadas calcáreas son las mejores zonas. De ahí que Pedernal y todas las áreas de bajada de rocas calcáreas tienen muy buena calidad de vinos. Entonces había bastante en común, y de hecho la calidad del agua de riego, la calidad del agua subterránea tiene mucho que ver con la geología. Depende de los materiales, de la calidad del agua. Así que siempre la pasión, mucho por la tierra, pero especialmente dije, la tierra nos tiene que dar algo más, la agricultura no nos dio tanto. Yo me imagino, ¿no? De haberte quedado en Hachal y como agrónomo, sería cebollero en este momento, sí, seguramente. Sí, porque mi padre sembraba cebolla y tomate, es verdad. Esto es así. Sí. Y en el caso de Selva, arquitectura. Sí, arquitectura. En realidad, como somos tan seguidos los 4, la primera en venir a la facultad fui yo, y el primer año estuve viviendo con mis abuelos y mis tíos. El segundo año ya se venía mi hermano, al otro año mi hermana, así que mis padres tuvieron que levantar el campamento y venirse a vivir. Todos se vinieron para acá. Nos vinimos todos. No quedó ningún Martínez. No, el segundo año de la facultad ya estábamos todos acá, y pudimos ir todos a la facultad. En mi caso seguí arquitectura, Gustavo siguió el tema de comunicación, Sonia es en la parte de recursos humanos y es licenciada en administración de empresas, y el más chico es médico. Bueno,
enseguida nos van a contar cuándo se pusieron de novio, cuándo descubrieron que sentían, aparte de una amistad, algo más. Vamos, ¿está Luciano ahí? Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 20 de abril de 1893 nace en Barcelona el pintor surrealista Joan Miró. En 1912 fallece en Londres el escritor irlandés Bram Stoker, quien revoluciona la novela de terror y logra fama mundial con Drácula. En 1930 nace un referente argentino dentro del mundo de la escritura, José Naroski. En 1934, gracias a la bula del Papa Pío XI, la diócesis de San Juan de Cuyo fue elevada a arquidiócesis. En 1940, Monseñor Audino Rodríguez y Olmos toma posesión del cargo del arzobispado de San Juan de Cuyo. En 1965 fallece Alfredo Palacios, fue el primer diputado socialista de América. En 1993 fallece Mario Moreno Cantinflas, el actor mexicano más famoso de todos los tiempos. Esto es todo. Adelante, estudia. En América siempre vas a encontrar los mejores precios, variedad y calidad en atención. Ingresa a nuestra web www.americamayorista.com y encontrás todas nuestras ofertas. Envíanos un WhatsApp, sumate a nuestro canal y entérate antes que nadie todo lo que tenemos para vos. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno facialis. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Bueno, y llegó el momento de emigrar de Hachal, ¿no? Para venirse a la universidad. ¿Y eran novios? No, nos preparamos juntos allá, un grupo de compañeros en trigonometría, me acuerdo. Estudiábamos en mi casa. Y nos vinimos juntos los 6 a empezar la universidad. Todos los fines de semana salíamos juntos a tomar algo, a dar una vuelta. Y uno de esos fines de semana se habían ido los otros 4 y quedamos solo los 2. Así que ese sábado a la noche fue, antes de entrar a la universidad. ¿Cuánto tenían? ¿17 años? Teníamos 17 años, exactamente. Sí, esa noche yo fui letalmente seducido. Explica un poquito. Era menor de edad. Vamos con detalles. Bueno, sí, habíamos venido a estudiar y más allá de que estábamos... como que nos quedábamos solos aquí en San Juan y por ahí, bueno, salimos un fin de semana y bueno, a partir de ahí nació esta relación. Así que son bastantes años de noviazgo. Yo quería romper el récord que tenía mi tío Yayo, que tenía 13 años de novio. Yo decía, yo tengo que tener un año más que... Hay un récord para batir, porque mi tío, bueno, pero tuvimos, ¿no? 13 años. 13 años de novio y bueno, después nos casamos. Y llevamos 35 de casados. O sea que han pasado más de la mitad de la vida juntos. Así es. Sí, casi todo. Sí, tal cual. Así es. ¿Y de esa descendencia qué pasó? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, nosotros tenemos 2 hijas, Jimena y Sol. A ella les pasó lo que no nos pasó a nosotros, que cuando terminaron la escuela secundaria se fueron a estudiar a Córdoba las 2. Ya está, Jimena está haciendo una maestría en administración de negocios en Buenos Aires y Sol está haciendo su tesis para ciencias económicas. Así que sí, bueno, llegó una nieta, que fue una de las cosas lindas que nos pasó, así que por suerte se vino... terminar la universidad, mi hija se vino a vivir a San Juan, la tenemos cerca y la vemos casi todos los días, así que de alguna manera están retornando mis hijas, mirando mucho qué es lo que se viene en San Juan en términos de desarrollo, así que ellas son muy optimistas con respecto a lo que viene. Hay mucha gente que cree que ya empezó el fenómeno minero acá. De hecho, ojo,
digámoslo claramente, se está haciendo mucha minería de exploración, que significa mucho dinero también y mucho trabajo. Y Veladero lleva 20 años también. Aparte de lo que es Veladero, ¿no? Pero se está haciendo exploración y eso significa una inversión grande. ¿Qué significó para vos, Mario, hacer, digamos, no lo hiciste vos, pero fuiste factor fundamental de que la minería empezara en Jáchal como Hualcamayo? Bueno, fue para mí, yo lo describo como un milagro, ¿no? Porque en Jáchal, siempre que te vas a estudiar, algún día soñás volver para hacer algo, ¿no? Y bueno, yo volví justamente durante la prospección y exploración de Hualcamayo. Entonces, comenzamos desde cero en Hualcamayo, ¿no? Entonces, pero también ponías la cara por la minería. Absolutamente. En el tiempo era cacerola. Claro, exactamente. Había mucha turbulencia, era complejo y bueno, pero sí creo que tuvo mucho que ver también cuando el presidente de la compañía, para el cual yo trabajaba en Hualcamayo, me dice: tenés que prepararte porque sin licencia social no vamos a tener minería. Entonces él me lleva a Vancouver a hacer una especialización, una especie de maestría en negocios con responsabilidad social. Me entreno ahí, viajaba seguido a Vancouver en esa época, y ahí empiezo a ver este tema de la licencia social, cómo los conflictos sociales estaban de alguna manera afectando mucho a la minería, y en ese momento se da justamente el caso de Esquel, 2003, que fue como el inicio del no a la mina en Argentina, ¿no? Fue un conflicto muy duro para el mercado y también para los exploradores, ¿no? Así que creo que tuvo mucho que ver eso de cómo empieza a valorarse la comunicación y cómo se produce el encuentro entre la empresa y la comunidad, ¿no? Y después tiene que darse esos tres actores: empresa, comunidad y gobierno, ¿no? Recuerden ustedes que el primer fondo fiduciario que se firma en términos de producción, de aporte sobre las ventas de metales, fue Hualcamayo, y me tocó a mí como vicepresidente de la compañía firmarlo, ¿no? Así que fue un momento importante para Jáchal en términos de obra, de desarrollo, pero de mucho trabajo, ¿no? Bueno, a Tachi le tocó, era centro de consulta sobre el uso del adobe en la arquitectura, ¿no? Sí. Que fue un debate que en su momento nació en Jáchal, creo, precisamente. En realidad, el trabajo que teníamos, o de lo que he trabajado mucho tiempo, es en el refuerzo de la vivienda de adobe. En hacer una vivienda lo mejor posible en cuanto a normativa de seguridad. Porque hay mucha gente que no tiene otro acceso. No es porque estemos diciendo que lo mejor es una vivienda de adobe. Ojalá que todos puedan tener una sismo resistente, pero hay otra realidad, y más. Uno lo ve en Jáchal y en todas las áreas rurales. Entonces, la idea era reforzar esas viviendas que ya existen. Pero siempre tuvimos ahí una piedra en el zapato, que fue la parte del Consejo Profesional de Ingenieros, que no entendieron que no proponíamos un prototipo de vivienda de adobe. Tratábamos de mejorar la existente, de reforzarle, hasta que tuvieran la posibilidad de acceder a una sismo resistente. Aparte, el mantenimiento es clave, que no se hace por lo general y que no es tan caro con directivas bien dadas por profesionales. Y hay normativas que nuestros antecesores las siguieron, pero que últimamente los muros ya no tenían el espesor que originalmente tenían y que le da seguridad. Las aberturas fueron mayores a las que se pueden hacer. La distancia entre encuentros de muros también fue superior, la altura. La forma de hacer el adobe también es distinta. Sí, y las medidas de la unidad de cada uno de estos elementos. Así que, bueno. En Jáchal todavía hay mucha construcción de adobe, ¿no? Sí, avanza mucho la sismo resistente, porque para poder aprobar alguna vivienda o oficina o lo que sea, se están poniendo muy estrictos en que sea sismo resistente. Entonces, bueno, muchos tienen que llegar a ese sistema. Pero en la costumbre, y sobre todo en las áreas rurales, está la vivienda de adobe, y hay mucho todavía. Uno de los recuerdos de Jáchal, habíamos ido con el Gordo Iglesias, hacíamos un programa en Canal 8. Fuimos a un restaurante muy conocido, el de Chato Silva, ¿no? Chatito Flores. Chatito Flores, bueno. Y queríamos comer chivo, porque era famoso el chivo
de Hachal, y en su momento, y él nos dice, mire, tengo que decirle, ya lo compramos todo de afuera, viene de San Luis este chivo. Se está perdiendo gran parte de lo que fue Hachal, ¿no? Originalmente. Sí, porque también en general esa ganadería estaba muy relacionada al campo y la gente empezó a dejar el campo. Entonces, en la época que yo comenzaba a explorar, digamos, que uno salía a campo prácticamente otra vez, empezaba a encontrar puestos y muchos productores, y después, a lo mejor cuando yo volví 10 años después, ya no quedaban prácticamente ninguno. Todos habían migrado porque crecieron los hijos, porque había que mandarlos a la escuela. Entonces hubo como una pérdida, digamos, de ese trabajo que nosotros por ahí, cuando vamos a la cordillera, lo encontramos en los crianceros chilenos, ¿no? Todavía ellos mantienen esa cultura de producir queso, de vender los quesos de cabra, y hay toda una industria detrás de eso. Bueno, nosotros lo perdimos en Hachal, y de hecho cuando los puesteros bajaban a la villa, nosotros comprábamos justamente el quesillo, ¿no? Sí. Así que sí, pasaba eso, que con el tiempo la gente fue cambiando de idea y trató de buscar en la modernidad otra manera de vivir. Yo no sé qué va a pasar, tal vez pues nos puedas explicar un poco, por estar metido en este fenómeno de la minería. No coinciden los grandes centros urbanos que hay en el país con los desarrollos mineros o productivos que se vienen. Petróleo, Vaca Muerta, minería en San Juan, en litio en el norte, en Catamarca. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a venir gente a estos lugares? Porque no sé cómo se va a hacer el traslado, pero de alguna forma es un nuevo mapa poblacional que va a haber en la Argentina. Sí, recordemos que en algún momento el fenómeno que nosotros veíamos de la gente de Hachal, que se venía, y nos pasó con nuestras familias, ¿no? Que había que venirse de Hachal porque la universidad estaba en San Juan o por ahí estaba en otras ciudades. Ese mismo fenómeno también se dio en las provincias que por ahí tenían más problemas estructurales de la pobreza. La gente iba buscando oportunidades, y ¿a dónde se fue? Y se fue al Gran Buenos Aires. Entonces había como un boom, digamos, industrial, de generar más valor. Y creo que se va a dar, ahora comienza una etapa que se da el fenómeno inverso. La gente que quiere volver. Lo veo con mis hijas que quieren volver a San Juan porque lo ven con perspectiva de que a partir del año que viene, 2 o 3 años más adelante, esta economía va a ser otra. Creo que va a haber un retorno primero de los que se fueron, y es probable que después haya una migración de gente que nunca estuvo. Parte de lo que decías, por ejemplo, empieza José María, vienen 1000 personas de afuera, y varios de ellos dicen queremos hacer en Hachal porque vamos a estar un poquito más cerca de la familia de lo que estamos trabajando nosotros. Bueno, queremos enviar a nuestros chicos a escuela privada, queremos casas de determinada categoría, queremos... yo no sé si se está pensando también en la infraestructura de lo que se viene quizás en 3 años, 2 años. Bueno, esa es la razón por la cual esa gente, especialmente cuadros especializados, más la parte de ingeniería, más la parte de gerenciamiento, digamos, esa gente se viene y se instala en San Juan, en la ciudad de San Juan, porque sabe que hay colegios bilingües, tienen más infraestructura, hay barrios más de otro nivel de confort. Y bueno, y eso es lo que empieza a faltar en Calingasta, en Hachal, en Iglesia. Se pierden la oportunidad de ver ingresos altos. Entonces, y si nosotros vemos los niveles de cobertura, por ejemplo, de calidad en términos de salud, bueno, nos encontramos con un abismo de distancia, ¿no? Entonces me parece que hay que repensar en términos de infraestructura. Creo que Hachal fue el lugar que por ahí más reaccionó de manera rápida con un gran hospital, y lo dijimos cuando se decidió construir el nuevo hospital de Hachal, cuidado que van a hacer falta profesionales especializados y complejidad. Sí, lo fundamental también son las rutas. Fíjate también que hoy está más cerca al Bardón que el Valle Camo. Hachal tendría que estar a 50 minutos a 1 hora más tardar con una autopista, ¿no? Y esto es clave. Con esta ruta no se para. Bueno, yo creo... Yo tengo una visión distinta, ¿no? Me parece que se viene el momento de los trenes, se viene el momento de las líneas eléctricas distintas, de la electromovilidad. Yo a eso lo veo. Por ahí, no sé, no va a pasar tan rápido como
como se puede ver, pero yo soy muy optimista con eso porque todo lo que no se pueda mover en ruta por una cuestión de dificultades y también por costo, se tendría que mover en tren, y creo que hay una gran oportunidad ahí. Bueno, son los primeros cachalleros que han pasado acá. Bueno, muchas gracias. 35 años de casado, 13 años de novio. Exactamente. Sí, toda una vida. Y contaron la historia acá en La Ventana. Ya volvemos. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta. Pero mirá, te quedan 14 minutos, apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos. No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Nah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa. Me lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. Bueno, pasaron muchas cosas este fin de semana. Realmente la actividad cultural que tiene San Juan, musical, digamos, sobre todo, sí, ¿no? Es importantísimo. Y la cantidad de salas. Yo hacía mucho que no iba al Teatro Sarmiento. Realmente está hermoso. Sí. Hermoso el Teatro Sarmiento. Lo fui a ver a Segovia, lo fui a ver a Martín, no me acuerdo el apellido. Nunca nos acordamos. ¿Cómo era el apellido? Martín Macielo. Macielo. Sí, canta muy lindo. Martín Macielo. Las dos noches lleno. Sí. Pero aparte había muchas otras actividades y en todos los lugares la gente, hay mucha participación del sanjuanino, ¿no? Sí, casi todos los lugares siempre llenos, con mucha participación, es así. Es como que se está haciendo un ambiente, al menos en lo musical, muy importante. Y una plaza, si no, no vendría tanta gente. Sí. Y con oferta para todas las edades. Sí. Airbag, con rock, Airbag, la parte lírica. Pero fue una multitud. Fue en el estadio del Bicentenario. Es un grupo que obviamente lleva mucha gente. Ha agarrado público nuevo, público que también lo viene siguiendo de hace un montón, con canciones propias, cantaron el himno también, que eso también emociona bastante, sobre todo ahora con tema del Mundial, así que un gran espectáculo y una multitud de jóvenes que asistieron. Bueno, y don Mariano Eben, ¿qué hiciste este fin de semana? ¿Fuiste a algún lugar? Este fin de semana no vi fútbol, justo digo me voy a tomar unas vacaciones. No vi nada. Sé que me enteré que ganó San Martín, muy bien, y hubo otro partido que tuvo algo de polémica, pero no... ¿Has estado meditando? Fue un retiro espiritual en la alta montaña. Y mira, yo
cada vez que lo miro, Juan Carlos, yo creo que al menos deberían haber hecho la pantomima de ir al bar. Si no le iban a cobrar, no lo cobraban, ir a mirarlo por lo menos al bar. De todas formas, como juega este River no me gusta, ni tampoco el River de Gallardo de los últimos tiempos. Yo creo que si River lograba el empate por esas cosas de la vida, el árbol podía llegar a tapar el bosque, que hubiese sido más grave todavía. Así que... Pero inmediatamente dicen, perdió el invicto, para el fútbol no es eso, es otra cosa. Sí. Que vuelva la pelota, no tanto el fútbol, ¿no? Si al final se consagra, esto será anecdótico, pero difícil con este plantel realmente. Bueno, pero ya están clasificados a la etapa de playoff. Bueno, está bien, pero eso no es para para mí es reconsuelo porque Racing todavía no lo está. Bueno, falleció Brandoni. Así es. Sí, sí. ¿Tenemos algún recuerdo de él? A mí se me quedó grabado un recuerdo de una película, no sé si Luciano la habrá encontrado. ¿Se acuerdan de Esperando la carroza? Sí. Es una película realmente... Que merecería un premio Oscar, ¿no? Sí. Porque los personajes están geniales todos. Grandes actores, sobre todo. Veamos si Luciano encontró algo de esa película. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben que es miseria. Pero es una miseria digna. Realmente genial, ¿no? Yo creo que parte de la magia de Esperando la carroza es que ha logrado captar a las nuevas generaciones a través de los memes, con frases como esta y la otra que le dice a Grandinetti, ahí lo tenés al... Bueno, ya sabe qué. Entonces, por eso son icónicas esas películas. Igual es como que Brandoni tiene varias frases icónicas de muchas películas. Él siempre en las últimas entrevistas que le hacían, tocaba una frase, él no decía de quién era, pero la frase pertenece a Antonio Porchia, que hizo un solo libro que se llamó Voces. Y él recuerda, dice, que el ser humano vive con la esperanza de ser un buen recuerdo. Sin duda, Brandoni va a ser un buen recuerdo, con sus luchas, con su forma de pensar, su militancia, con su valor para enfrentar los problemas. Por ahí, en este momento donde si un artista se identifica políticamente, medio país lo putea directamente. Y no hay derecho. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Listas negras, como en aquella época Brandoni, el propio Brandoni justamente. Pero en Estados Unidos, De Niro, por ejemplo, sale y dice barbaridades del presidente. Y no por eso deja de actuar. Acá no, parece que si alguien se definió, sonó. Está en una vereda o en la otra. Y el fusilamiento mediático al cual se somete cada uno. Bueno, él, por ejemplo, hoy día contaban que él había manifestado que una persona debe ser recordada y que él quería, porque los velorios eran cortos, que él quería un velorio largo. Entonces la familia, honrando eso, decidió velarlo por 12 horas, porque él quería... Que van a tener en la legislatura porteña. Claro, ahí están velando durante 12 horas, porque si no mi papá se va a enojar, dijeron. Le cuento, dos cosas. Primero, que hay una persona, el titular de la villa de la Unión Vecinal, había denunciado un robo en Pocito, específicamente 13 millones. Bueno, ahora, el denunciante pasó a ser imputado y está investigado. Parece que no le robaron, consideran y está investigando que quizás en Villa Elisa hubo un autorrobo. Y una mala noticia. Hoy el doctor Germán Poblete, climatólogo, nos dijo que este frío que ha venido ya se queda y no se va. Y vamos a tener mínimas de 8. Yo me acuerdo los desfiles del 25. Ay, gorribles. Eran los sabañones que salían.
Y el día del 1 de mayo ya hacía mucho frío. Mucho frío. Bueno, vamos a tener mínimas de 8 y la máxima va a llegar solamente a los 21 y algunos Pero días. 21 es primavera. Está bien, No. Pato, 21. Bueno, no sé qué primavera. Que es medio fanática tampoco. Fundamentalista ¿Qué de te verano. quedó, Joana? Sí, bueno, muchos que estamos hablando de la provincia, todos quieren y vuelven hacia la provincia. Así lo hizo este fin de semana Darío Barassi. Vino con su mujer a la provincia, sobre todo a ver amigos y también a un casamiento. Se casó Gustavo Pan y Julieta García Posleman. Son dos médicos que actualmente viven en Buenos Aires, son de acá de San Juan, pero actualmente viven en Buenos Aires. Así que vinieron acá a Pocito. Parece que el hecho de festejar con la montaña de detrás es algo que sigue queriendo mucho la gente, así que fue un gran disfrute. Barassi lo recompartió en sus redes, el contento de poder estar nuevamente en la provincia, y dijo que son hermanos de la vida. Estuvieron toda la familia de Barassi, los hermanos también estuvieron acá, tanto Fernando como Leandro, y también su suegro y la mujer de Carlos también. Qué lástima que no tenga sonido, ¿no? ¿O sí tiene sonido? Bueno. Imágenes. Ahí está. No hay sonido, Juan Carlos. Bueno. Veamos, ¿qué otro tema? Bueno, dale. Algo que ha sido bastante furor, mañana 21 de abril se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, así que se ha conmemorado un homenaje de diferentes formas. Acá en la provincia van a hacer misas, van a hacer determinadas actividades en la catedral, pero en Buenos Aires se vivió todo un evento que asistieron entre 120 y 150.000 personas, y lo hicieron con un DJ que es un cura, el padre, DJ de electrónica encima. Sí. El padre se llama, el padre Guillermé, es un párroco portugués que desde el 2023 se hizo bastante famoso por poner música, así que nada, fue toda una locura. Veamos, esto sí tendrá sonido. Sí, hay uno de los videos que sí tiene sonido, y la verdad que, a ver si escuchamos ahí un poquito. Bueno, lo último, hay un tonadero sanjuanino, hijo de un famoso tonadero, que le ha ido a cantar ¿a quién? Es así, estamos hablando de Ernesto Villavicencio. En su vida, su viaje hacia Buenos Aires, se ve que le está cantando a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos que tiene prisión domiciliaria, y él se acercó y le hizo una tonada, lo subió a sus redes sociales con el lema diciendo: es la tonada más importante que canté en mi vida. Bueno. Llevar los ecos de mis canciones, pero mi canto fue solo una queja que ni siquiera te conmovió. Y por la noche. ¿Suficiente por hoy? Suficiente. Vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a escuchar a Diego Villegas con un tema que se llama Recuerdos de mi abanico. No se vayan. No se vayan.